emergenza coronavirus. Avverte tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Más casos entrando a nuestro país, vamos a suspender todos los viajes desde Europa hacia Estados Unidos por los próximos 30 días. En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población. Un Estado presente en materia de salud es la mejor manera de cuidar a todos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Tenemos que hacerlo entre todos y todas. Tenemos que demostrarnos una vez más que en los temas importantes estamos unidos. Se aprueba el despacho de la mayoría por 41 votos afirmativos. Es ley. Hay un intento del kirchnerismo puro, tiene la decisión política tomada de intervenir el Poder Judicial para liberar a Milagro Sala. Me parece que a confesión de parte Milagro de Sal, confesión de parte relevo de prueba. Today, start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose or eyes. No toser sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo para no tener las manos con las gotitas. Solo tiene que ver con la epidemiología. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? La rosca, días complicados. Muy difícil. Días complicados, particularmente estas últimas 48 horas, cuando, bueno, entre ayer y hoy, entre el aumento de casos y las decisiones drásticas y necesarias que ha tomado el gobierno, bueno, se empieza, me parece, a tomar mayor conciencia de lo crítico y dramático que empieza a ser la situación de la pandemia del coronavirus. Sí, muy fuerte, bueno, con amplio impacto, con mucho. Me parece que empezó con el mensaje del presidente de hoy, empezó a tomarse conciencia muy claramente. Sí. Y en la situación en la que está esta pandemia. Así que fue es. declarada hace 48 horas pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Como veíamos recién, indudablemente es un tema absorbente, inevitable, ineludible. También es cierto que la actividad del país continúa, que hay otras cosas, sí, que hoy se votó finalmente en el Senado, se aprobó el nuevo sistema de jubilaciones para jueces y diplomáticos. Es cierto también que esta semana empezó a circular en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el proyecto del senador Villanueva Nopec promoviendo la intervención al Poder Judicial de Jujuy, detrás de lo cual está la idea de liberar a Milagro Sala. Es decir, hay cosas. Vale, como está todo esto y la pandemia en lo principal, tenemos dos invitados de primera línea. Sí, y aparte de lo que tenés es todas las consecuencias económicas para la Argentina, de las cuales vamos a hablar en un rato. Así es. Está el ex ministro y secretario, porque fue todo, del gobierno de Mauricio Macri, sí, Adolfo Rubinstein. Vamos a hablar con él, de este gran problema que empieza a aterrizar en la Argentina. Sí. Y está también José María Campagnoli, el fiscal. Bueno, una voz absolutamente autorizada para que toquemos los 3 o 4 temas que mencionamos recién, ¿no?
reforma judicial, jubilaciones, Milagro Sala. caso de intervención en Jujuy, o idea de intervenir en Jujuy. Sí. Y así estamos. ¿Y quién está pidiendo pista? Y está Pablo de León, ¿eh? Pablo. Gracias, Pablo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Aparte y más allá del coronavirus, la rosca política sigue. Yo les voy a hablar de una nueva agrupación, el peronismo rural. También de uno que ya salió de campaña, por más que faltan 3 años y pico. También les voy a contar cómo está hoy la relación entre Alberto y los pibes K. Y después, Andrea del Boca quiere hacer televisión y la quiere a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal? Bueno, Digo, uno de los temas que no mencionamos fue el tema del paro del campo, que termina ahora, a las 0 horas. Pasaron tantas cosas que nos olvidamos del campo. Así es. Como estamos en una situación especial, nosotros, antes de empezar la conversación con Rubinstein, vamos a ir a Mesa de Situación en TN, el noticiero de TN, porque queremos saber qué últimas novedades puede haber acerca del coronavirus. Está Franco Mercuriale. Franco, buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Hola, Eduardo, Daniel, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien. Las novedades. Por un lado, el boletín oficial, que ya ha sido publicado el decreto del presidente Alberto Fernández con estas medidas de emergencia sanitaria y que agarra a muchos argentinos en el exterior y que pensaban regresar antes de estos 30 días que dispone la suspensión de vuelos. Ahora, hay algunos grises todavía no muy claros. Por ejemplo, ¿qué pasa si un argentino que está en Miami vuelve vía Santiago de Chile o vía San Pablo? Eso en principio podría realizarse. Lo que el gobierno claramente busca es descomprimir la cantidad de vuelos que ingresen a la Argentina de los países con contagio de coronavirus. Por eso esta medida, sabemos que ya hay vuelos cancelados de varias aerolíneas. LATAM, por ejemplo, tiene los vuelos cancelados al lunes y a partir de este decreto tendrá que cancelar por 30 días más los vuelos a países como Estados Unidos. Lo mismo pasa con las aerolíneas que vuelan a Europa. Un drama también para algunos líderes mundiales. Justin Trudeau, que está en cuarentena, estamos hablando del primer ministro de Canadá, donde hay 150 casos de coronavirus. Justin Trudeau se hizo el examen y se confirmó que Sophie, su mujer, tiene coronavirus. Es decir, la primera dama de Canadá está infectada, los dos estaban en cuarentena justamente hasta este temor y se confirmó que la primera dama de Canadá tiene coronavirus. Ya lo vimos a Bolsonaro con barbijo porque estuvo al lado del ministro de Comunicación brasileño que también está infectado con coronavirus y hay disposición de cierres de algunas legislaturas, como pasa por ejemplo en España, donde hay una discusión en el Congreso español por si se debe cerrarse o no en función de que ya hay algunos empleados que están en Madrid infectados con el coronavirus. Así que estas son algunas novedades de esta hora de la noche. Eduardo, Daniel, en cualquier momento damos más detalles. Dale, gracias. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Chau, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted también, Rubinstein, por acompañarnos. A ustedes por invitarme. A ver, arranquemos. ¿Cómo vio el discurso del presidente y cómo vio el contexto o las medidas estructurales anunciadas? En principio me parece muy positivo que el presidente directamente se haya involucrado de esta manera, porque esto es una cuestión de Estado, digamos, ya creo que ha ido más allá de una cuestión sanitaria sola, más allá del impacto económico y social que esto tiene aparejado. Esto es una cuestión de Estado y me parece muy bueno que la autoridad máxima de nuestro país se involucre directamente y que sea la cabeza visible de la estrategia de contención de esta pandemia y de lo que pasa en la Argentina. Así que desde ya que me parece muy positivo el mensaje. Y también me parece positivas las medidas que se han tomado. Algunos pueden pensar, no, se está sobreactuando, es exagerado, todavía no llegó a tanto. Yo realmente estoy convencido que el problema es muy serio y que tenemos que tomar medidas muy drásticas, muy inconvenientes, a veces socialmente muy complejas, pero hay que hacerlo y es el momento para hacerlo. Rubinstein, el problema serio es porque no hay un medicamento que lo controle el coronavirus. El problema serio es porque la transmisión parece que es mucho más acelerada, mucho más rápida y mucho más veloz que cualquier otro virus como el de la gripe común. El problema es serio porque es una pandemia, para empezar, de un virus nuevo. Es una familia de virus. O sea, el SARS, por ejemplo, también fue un coronavirus. Sí. Este es un nuevo virus.
Porque si bien todavía estamos aprendiendo de la dinámica de transmisión, de las características de la enfermedad, recién estamos elaborando, por ejemplo, las medidas, la vacuna, pero la verdad que se ha trabajado muy rápido. Y el hecho Igual de que... no da la impresión, usted hablaba de la elaboración, de la rapidez, no da la impresión que haya ninguna respuesta posible en el corto plazo. No, definitivamente no creo que la haya, pero la realidad es que a los pocas semanas de comenzado la epidemia en China, se logró hacer la secuenciación genómica, se compartió con todos los institutos de investigación de varios países del mundo para que tuvieran el genoma y pudieran comenzar a elaborar, digamos, la vacuna. Por supuesto que la elaboración de una vacuna necesita de tiempos diferentes porque hay que hacer ensayos clínicos, no es solamente la cuestión de evaluación, digamos, de formulación de la vacuna, sino que hay que probar la seguridad, la eficacia, etcétera. Así que esto probablemente, aún en el mejor de los casos, yo no creo que esté hasta tal vez el último trimestre del año, pero probablemente un poco más. Le diría que hace una semana atrás había como un argumento que decía en la Argentina es más importante el dengue, por ejemplo, que lo que pueda pasar como riesgo. Sí, o el sarampión, ¿no? O el sarampión, pero el dengue que el coronavirus. ¿Por qué cambió tanto y por qué se le da la dimensión que se le está dando para enfrentar el coronavirus? El dengue, por supuesto que es importante, y de hecho estamos con un brote de dengue que no teníamos desde hace 4 años, muy fuerte, inclusive en la ciudad de Buenos Aires hay centenares de casos positivos. Esto no quiere decir que haya uno que sea más importante que el otro. Estamos frente a una pandemia que recién ha comenzado en la Argentina, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero que sabemos que la dinámica de una epidemia como esta, donde estamos conociendo cuál es la contagiosidad de este virus, que en principio estaría por cada caso, digamos, positivo, por cada paciente infectado, puede contagiar entre 2 y 3 pacientes más, personas más, que al principio, cuando se trata de la primera fase, que se llama fase de contención, que son como tuvimos hasta ayer casos importados, lo que ocurre es que es como que va goteando, de a poquito van aumentando el número de casos. Hace 8 días tuvimos el primer, o 10 días. 10 días, hoy salió de alta. Por eso, el primer infectado. Bueno, hace 10 días tuvimos el primer caso, y luego fue aumentando de a 2 o 3 casos por día. Hoy empezó a dispararse un poco más y hoy tuvimos los primeros casos autóctonos, esto es de contactos estrechos con pacientes infectados. Entonces, ¿cómo es la dinámica de transmisión de la epidemia? En general empieza así, despacito va subiendo. En algún momento, cuando empieza la circulación viral, la curva se empina y la progresión es geométrica. Esto es, tenemos un caso, o sea, que se duplica prácticamente por semana, se va duplicando el número de casos. Entonces, para evitar esto, para mitigar esto, las medidas que se están tomando son muy correctas. Porque la única manera de mitigar esto es medidas draconianas como las que están tomando. Uno dice, no, pero esto es una barbaridad, es exagerado. Pero no hay otra manera de hacerlo. Y por supuesto la comunicación y apelar a la concientización, la responsabilidad, la solidaridad de la gente. Bueno, eso es un temón, ¿no? Sí. Porque, a ver, cuando uno ve los comportamientos en otros países, bueno, han sido muy disímiles, ¿no? Yo le comentaba antes, bueno, Italia es casi inexplicable para mí, usted me lo explicaba, desde explicar todo a partir de una reacción tardía, tienen 1016 muertos, una población de 60 millones. Y cuando uno ve Alemania, Francia, sí tienen también, pero en una población absolutamente distinta. Esto, amén de la subestimación, que yo creo que todos tuvieron una subestimación. Trump, ni hablemos, a los chinos también los sorprendió. Bueno, esto responde básicamente a lo que usted decía, a cómo cada colectivo reacciona frente a determinadas exigencias. Sí, hay un fuerte componente social en esto, de comportamiento social. Recién hablábamos en China, digamos, más allá de las medidas que se tomaron y más allá del contexto sociopolítico y del régimen chino, la realidad es que los chinos privilegian el derecho colectivo por sobre el derecho individual, la conciencia social sobre el individual. Es parte de su cultura milenaria, que en estos momentos, más allá de nuevo del régimen político, son muy efectivas, por ejemplo, para poder tolerar socialmente las medidas que se tomaron.
Obviamente, en el caso de Italia, los latinos no somos así. No. Somos más individualistas, y como pasó, se sabe que, por ejemplo, cuando se hizo el bloqueo en el norte de Italia, en Lombardía, mucha gente se fue de Lombardía al sur. Sí. Entonces, todas estas cosas, obviamente, además de que el virus anduvo circulando, digamos, durante un tiempo sin que se pudieran, sin que se tomaran medidas de fondo, hizo que de golpe, esto que yo les decía, explotó la cosa y la progresión es realmente geométrica. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que, digamos, uno espera, o sea, nosotros no sabemos cuándo va a terminar esta epidemia, pero todas las epidemias terminan. ¿Terminan cuándo? Pensemos que esta es una enfermedad nueva, por un virus nuevo, donde la gente no tiene inmunidad. A medida que van aumentando la proporción de población que se va infectando y que adquiere inmunidad, las probabilidades de seguir propagándose empiezan a bajar. Cuanto mayor es la proporción, esto es en cualquier, digamos, enfermedad infecciosa, cualquier epidemia, las cosas funcionan así. Uno empieza a haber inmunidad de rebaño, entonces si usted está inmunizado, usted también, bueno, es más difícil que el virus circule. Esto pasa siempre. Ahora, si de golpe la cosa se propaga de una manera brutal y la curva, en lugar de ser, digamos, más allá de que aumente, en lugar de ser así, es de golpe así, y encuentra un pico pronto, ahí se produce el colapso de los sistemas de salud, de los servicios, porque, digamos, no hay manera de poder enfrentar esa sobredemanda con la oferta, pero en ningún país del mundo. Entonces, bueno, por eso pasó Italia, ¿no? Bueno, en Italia está... Pasa España. Y está pasando en Madrid, sobre todo. Sí, entonces, claro. el tema es que estas medidas lo que hacen es mitigar, se llaman, de hecho, es la fase de mitigación, justamente para aplanar la curva de aumento de los casos y permitir que los servicios de salud se empiecen a compasar a la demanda. O sea, que la oferta, de alguna manera, digamos, se apareje con la demanda, más allá de, por supuesto, de todas las medidas que hay que tomar para aumentar el número de camas hospitalarias, de terapias intensivas, de respiradores, de profesionales, etcétera. Bueno, un tema fundamental también es la información, ¿no? Tenemos el caso del presidente, que cayó en una noticia falsa hablando sobre cómo combatir el virus, ¿no? El coronavirus. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para combatir el coronavirus? No, primero son las medidas individuales, esas son fundamentales. De nuevo, yo no voy a... Otra vez, pero es lo que ya estamos viendo. Perdón, usted habló de las medidas individuales. ¿Y cómo está el colectivo argentino para cumplir medidas individuales? O para ser disciplinado. Usted me contó un último episodio, fue el año pasado, donde hubo algunos problemas. Bueno, un episodio focalizado, claramente. Nosotros tuvimos el año pasado la epidemia de hantavirus. Sí. Es una enfermedad transmitida por roedores, pero que encontró en esta cepa de virus Andes Sur una transmisión interhumana. Con lo cual empezamos a tener casos por contagio, digamos, excreciones de los roedores y luego contagio interhumano. La realidad es que, llegado a un punto, trabajando desde el Ministerio de Salud con la provincia de Chubut, decidimos comenzar con las medidas más duras de biocontención, aislamiento, no muy distinto a lo que se está comenzando a hacer acá y lo que se hizo en Italia y en China. Al punto tal que, claro, en un poblado, digamos, rural o semirural, donde todos se conocían y todos habían ido a la fiesta, así que eran casi todos contactos de algún infectado. Entonces decidimos aislamiento domiciliario estricto. Sin embargo, tuvimos que suprimir el evento, había una convención budista, me acuerdo, y tuvimos que... Además es una zona que funciona con mucha feria. No, era plena temporada turística y el lugar, no sé si ustedes lo conocen, es lo conozco. Hermosísimo. Es muy lindo. Entonces, nada, esto eran medidas durísimas, con todo, con la comunidad, con el intendente, con toda la comunidad, las fuerzas vivas, digamos, decir esto no era sencillo. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que había gente que no cumplía el aislamiento. Que salía, me acuerdo que viajó a Comodoro Rivadavia, el otro se fue a una fiesta del pueblo, en fin. Tuvimos que, con la provincia de Chubut, con las autoridades sanitarias, convenir de llamar a la policía de Chubut para que vigilara y digamos, reforzara el aislamiento. Eso, que se puede hacer o se pudo hacer en Epuyén, no se puede hacer a gran escala. No, claro. Entonces, si no apelamos a la conciencia social, a la solidaridad, a la responsabilidad de la gente, es imposible controlar la epidemia.
¿Tiempos para una posible vacuna, una posible...? Bueno, lo que decía, en realidad yo la verdad que no me animo a darle un plazo, pero en las mejores, digamos, los tiempos más cortos, no estaríamos hablando de fin de año, último trimestre, no creo, antes yo creo que es imposible y lo más probable es que sea después. Dígame, usted, esa es una inferencia mía que hago de lo que usted decía, me da la impresión que usted lo que plantea es que, bueno, quizá lo peor todavía está por llegar en la Argentina. Recién estamos teniendo, fíjese que hoy tenemos los primeros 3 casos locales. Sí. Que, ojo, son los casos donde ya podemos trazar, tenemos trazabilidad, porque sabemos que son contactos estrechos de un paciente infectado. ¿Y eso qué significaría cuando usted...? Claro, esa es la primera etapa, porque después, y probablemente esto ocurra también, es lo que, digamos, comienza la etapa de la mitigación, la etapa de transmisión comunitaria, donde en realidad uno no sabe de dónde se contagió. Claro. Ya no se puede trazar el caso índice. Claro. Y bueno, ahí ya empieza a circular, ahí uno habla de circulación del virus. Sí. Y ahí es donde empieza la progresión. Bueno, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta otras experiencias, tomando en cuenta cuál es la condición de América Latina y la Argentina, ¿en qué situación cree usted que está frente a la exigencia el sistema sanitario del país? La Argentina tiene un buen sistema de salud. Tiene un buen sistema de salud y está razonablemente bien preparado para los recursos. Cuando habla del sistema de salud, ¿habla solo del público o la combinación? No, yo hablo del sistema de salud. Correcto. Es del público y del privado. Es razonablemente bueno, aunque hay que reconocer que existen enormes disparidades sanitarias entre las provincias más ricas, las provincias más pobres. No es lo mismo el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires que de una provincia del nordeste argentino. Esa es la realidad. Por lo cual hay que tener mucho foco en justamente las provincias que tienen menos recursos y menos infraestructura. Pero tenemos un sistema de salud razonablemente bueno. También una de las, yo diría, de las cosas que pueden, digamos, que me preocupan un poco es que, bueno, el sistema de salud nuestro, la organización de nuestro sistema de salud es federal. Con lo cual, cada jurisdicción tiene su propio sistema de salud, sus propios efectores, hospitales, centros de salud. Aún algunas provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, donde está descentralizada la provisión de servicios de salud a los municipios en general. Entonces, digamos, esto a veces complica la integración, la coordinación, la articulación. Y acá es donde el Ministerio de Salud tiene que tener un rol fundamental. Y evitar que cada jurisdicción, que cada provincia, que cada municipio haga cosas diferentes. Uno, digamos, porque esto es lo que puede complicar una estrategia integral y una política integral para enfrentar, digamos. Ahora, en este caso no hay un protocolo determinado. No, sí, lo que pasa es que todo esto, como ustedes ven, es muy dinámico. Muy dinámico. Entonces, por ahí algunas jurisdicciones se adelantan, otras se atrasan, otras... Entonces, yo creo que eso hay que... O sea, tenemos que fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, porque más allá de todo, más allá de las necesidades de cada uno de los distritos, hay que seguir una política que sea coherente, consistente, integrada. Dígame, no lo voy a poner ya veo. La vacuna, le va a preguntar por la vacuna. No, la vacuna. Ya veo una pregunta capciosa. Esta semana no, hoy, estoy hablando, hoy mismo, la oposición política, usted estuvo en ese sector, por lo menos como funcionario, sé que alguna pertenencia tiene, planteó, porque usted hablaba, un ministerio rector, un Estado muy consolidado, planteó la convocatoria, la necesidad de que el gobierno convoque a la oposición para participar de esto. ¿Usted cómo ve esto? Absolutamente de acuerdo, pero de nuevo, porque esto es una cuestión de Estado. Si es una cuestión de Estado donde el presidente se ha involucrado directamente y es la cabeza visible de las políticas para enfrentar el coronavirus, es fundamental que llame a todos los sectores políticos, fundamentalmente a la oposición. Y además la oposición está deseosa de poder colaborar con esto. Bueno, he visto el comunicado de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio. Me parece que está muy bien en esto. De nuevo, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, basta de meter la salud en la grieta. La salud tiene que estar afuera de la grieta. Digamos, ni el sarampión fue culpa del gobierno anterior, porque era una epidemia global y sigue siendo una epidemia global, ni la persistencia de casos de sarampión, que seguimos teniendo, ni el dengue, ni el coronavirus son responsabilidad o culpa de este gobierno. O
sea, son, digamos, lamentablemente fenómenos globales explicados por explicados por cambios del ecosistema, por el cambio climático, por las diferentes condiciones epidemiológicas, entonces tenemos que pelearlas juntos. Ahora, en el caso del sarampión específicamente, Argentina había llegado a tener niveles de realmente muy bajos. Todavía sigue teniendo ese estatus, pero es país libre de sarampión desde el 2000. Ahora, yo les cuento, hay 500.000 de casos de sarampión en el mundo, hay miles de casos en Europa, países que habían erradicado el sarampión desde los 80, no desde el 2000. En Estados Unidos, en Brasil, hay 30.000 casos. Nosotros tenemos ahora, creo que 160 es el número. Si no tuviéramos las altas tasas de vacunación que tenemos, que superan el 92%, y que en buena medida son por las campañas de refuerzo que hicimos en el 18, antes de que viniera la epidemia, con los primeros casos, tendríamos en lugar de 160, 16.000. Pero de nuevo, hoy hablábamos, eso, nada, es un escenario contrafáctico, vaya uno a saber, nadie me lo va a agradecer. Ministro, exministro, doctor, exsecretario. Usted fue todo. Fui todo. Fue exministro, exsecretario, renunció. Se dio de todo. Lo que pasa es que aparte fue primero ministro y después secretario. Claro. En un caso... Le agradecemos muchísimo que haya estado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao, Rubiche, nos vemos la mano. Vamos con el fiscal Campagnoli. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Cómo anda? Ni una pregunta a usted sobre el coronavirus. Quédese tranquilo. Bueno, a ver, reforma jubilatoria. Ya está, se sancionó. Ya está, sí. Bueno, qué decir, ¿no? La verdad para eso lo invitamos, entre otras cosas. A ver, como toda reforma, lo importante es, para mí, ¿no? Que hay muchas personas que empiezan a irse en estampida de la justicia cuando ven que... Y eso es una forma quizás muy eficaz de tocar a la justicia, ¿no? Ahora, después eso hay que llenarlo, se supone. Bueno, por eso digo. Sería importante que se respete las condiciones en las que uno empezó a trabajar. Por ejemplo, yo no pensaba jubilarme nunca. Sí. Pero me cambian las reglas del juego a un año de jubilarme, ¿no? O sea, que no me pensaba jubilar, pero no tiene nada que ver. Y en ese caso hay muchos colegas míos y jueces que están en los 60 años y que, bueno, optan, o sea, apuraron sus trámites para irse. Y lo cierto es que se está vaciando la justicia. Ahora, vamos a tener una justicia sin jueces. Ahora, digo, esto de que el jubilado no pueda trabajar, que el juez jubilado, que el fiscal jubilado no pueda trabajar, es absolutamente inédito. Es inédito, sí. Para mí es un golpe muy fuerte a la independencia del Poder Judicial, a la efectividad del Poder Judicial. Y me parece, bueno, ya ahora es ley, va a haber que ver que seguramente va a haber catarata de amparos, así como hay estampida de jueces que se jubilan, también va a haber muchos amparos. No me parece una medida sensata a mí, pero bueno, va a haber que acatar la ley. Ahora, no, está claro, pero ahora usted decía... quizá esto pudo haber sido distinto si el oficialismo hubiera aceptado la permanencia de estado judicial de aquellos que se podían acoger al régimen vigente, ¿no? Claro. Al régimen vigente hasta hoy va. Sí. Eso por lo menos liberaría de un montón de juicios que va a haber. O sea, tendrá la última palabra la Corte, pero esto va a generar y ya está generando vaciamiento, por ejemplo, por ejemplo, en el Fuero de Seguridad Social han renunciado un montón de camaristas, de jueces. Esto es lo que va a pasar. Y jueces muy buenos, ¿no? También desde la justicia penal. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con jueces que hay? De hecho, 2 habían renunciado y un fallo de la Cámara dijo, no, bueno, mientras esté este régimen, ustedes pueden seguir en ejercicio. Supongo que cuando esta ley se publique en el boletín oficial, tienen que irse. Que, por ejemplo, están en tribunales orales encargados de realización de juicios públicos. Sí, por eso es un tema muy controvertido, que va a dar mucho que hablar y que va a generar una cantidad enorme de amparos, de demandas que no sabemos qué destino va a tener, pero que hay una paralización, que es un golpe muy fuerte al Poder Judicial, no hay ninguna duda.
Campagnoli, todo indica que estamos en las puertas también de una reforma del sistema judicial en lo que hace al cambio de los jueces federales, que de 12 se dice que pasarían a 30 o a 50 para acelerar las causas. En principio, ¿cómo lo ve usted eso? A ver, yo siempre fui partidario de fortalecer la justicia federal con la incorporación de jueces de la justicia ordinaria. O sea, todos son jueces nacionales que por una distribución de tareas, a algunos les toca ser federales y a otros les tocó ser ordinarios, pero tienen los mismos requisitos a la hora de jurar. Son jueces penales, son jueces nacionales, que tienen acuerdo del Senado. Y lo cierto es que en la justicia ordinaria hay aproximadamente en primera instancia unos 70 jueces. Y en los tribunales orales debe haber unos 90. Ajá. Y en las cámaras hay 30 más, no sé. Sin hablar de la casación. Sí. Y son, desde mi punto de vista, gente muy preparada. Muchos son muy acostumbrados a trabajar las 24 horas. La justicia ordinaria, también, bueno, yo soy de la justicia ordinaria, ¿no? Sí. Pero es una justicia que para mí funciona muy bien. Es una justicia de 24 horas, están los jueces de instrucción, están 24 horas trabajando, estamos siempre de turno. Y sería un aporte muy interesante para fortalecer a la justicia federal, donde están las causas que más preocupan a los argentinos. A mí me pareció siempre eso, y de hecho en el año 2003-2004 yo participé con el doctor Vélez, con el doctor Juantín, con el doctor Valera. Usted pertenecía en ese y incluso se llegó a un esbozo, ¿no? No, el presidente Kirchner lo aprobó, pero bueno, después vinieron un montón de cuestiones que la cosa no prosperó. Claro. Pero hubo un decreto presidencial aprobando esta cuestión. Yo no sé si este proyecto es igual, no lo sé. Usted no estuvo ayudando a Vélez, ¿no? Ahora no, en aquel momento sí, pero ahora no. Yo hace mucho que no tengo contacto con Gustavo Vélez y no sé si es el mismo proyecto. Da la sensación que parecido debe ser, por lo que dijo el presidente, de que iba a haber una fusión de justicia ordinaria con justicia federal. En ese sentido, a mí me parece que puede ser bueno. ¿Por qué? Porque los jueces ordinarios, los jueces de instrucción, las cámaras nacionales, está llena de gente de carrera judicial, gente que está acostumbrada a trabajar, que está acostumbrada a respetar los plazos, que es algo que mucha gente dice, procesos tan largos. Bueno, en la justicia ordinaria se ven procesos que cumplen en general, hay excepciones, pero en general se cumplen los términos, se cumplen con las audiencias que hay que hacer. La Cámara Nacional de Apelaciones hace sus audiencias orales como corresponde. En primera instancia, diariamente hacemos los juicios de flagrancia cuando detiene infraganti a un sospechoso. Bueno, me parece que es una justicia que funciona y que podría enriquecer, de alguna manera, fortalecer a la justicia federal, que tiene casos más con... Ahora, en ese caso, Campagnoli, de la justicia federal me parece que maneja más con tiempo político. Digo, las causas de corrupción, y eso, ¿no?, está mal. Está saliendo gente que, bueno los tiempos políticos, por lo cual la ciudadanía suele criticar a la justicia federal, no ocurre eso con la justicia de instrucción. En la justicia de instrucción, cuando ha tenido que procesar personas de primer nivel, lo ha hecho y lo ha hecho con total independencia. Esa es mi visión de la justicia en la que yo trabajo. Por supuesto que habrá otros que pensarán lo contrario. Por eso, para mí, es interesante si el proyecto se trata de eso, ¿no? También hay otro proyecto que ya empezó a regir en el norte del país, que es el procedimiento más acusatorio, que le da más injerencia a los fiscales, que eso ya viene del gobierno anterior, que también es algo muy interesante con el tema de acortar los plazos. Porque acá lo que nosotros vemos hoy, yo creo, que yo soy en general crítico de la justicia, porque sé que tenemos una justicia que no conforma a nadie, pero la verdad que acá hay un cuello de botella en la revisión de los fallos judiciales. Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, el caso de Vido. Tiene una condena de 5 años, 8 meses de prisión, hace más de un año que está en revisión de la casación. Entonces al ciudadano le cuesta mucho entender cómo puede ser que le hayan dado la libertad si tenía una condena de 5 años y 8 meses de prisión por nada más y nada menos que un tema vinculado a la tragedia de Once. ¿Usted en lo personal cree que la liberación estuvo bien o no? A ver, en lo técnico, si una persona está con prisión preventiva, la ley dice que son 2 años, se puede prorrogar. Bueno, él estuvo en prisión preventiva 2 años y 6 meses, por lo cual, habiendo desaparecido el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación, o qué sé yo, no me parece ni mal ni bien que lo pongan en libertad. Es una cuestión técnica, es posible.
Lo que es raro es, pero si tiene una condena, tanto tiempo, más de un año, se demora un caso tan importante, aparte también, claro, ¿no? Porque no tiene que ver, no estamos hablando. Claro. O sea, si es un caso, todos estos casos que involucran a personalidades de primer nivel, primeros mandatarios, ministros, deberían tener cierta prioridad en las cámaras que revisan estas cuestiones. Bueno, me parece que ahí es donde hay que poner la lupa y ver qué hacemos con los plazos procesales, ¿no? ¿Y cómo se entendería? Porque usted de alguna manera dice, bueno, si la reforma judicial va por este lado, no estaría mal. Y por otro lado dice, bueno, me parece que la revisión del sistema jubilatorio lo que apunta es a vaciar el sistema judicial. ¿Cómo se encajarían ambas cosas? Bueno, yo tengo un profundo respeto por el doctor Vélez y me imagino que debe haber hecho un muy buen proyecto y que debe apuntar a un fortalecimiento de la justicia. Ahora, esta nueva ley es un golpe muy fuerte y que va a dejar a la justicia sin jueces. Eso es lo que va a pasar. Y de esta manera, yo no sé si fue una estrategia del gobierno o una carambola, como leí por ahí en algún periodista que ha dicho como que de casualidad, yo no creo en las casualidades, como que de casualidad está pasando esto. Sí. Pero bueno, de golpe vemos que desde la campaña previa a las elecciones se estaba hablando de pegar a la justicia. Sí. Y bueno, está pasando. Y aparte con una celeridad notable, ¿no? La verdad que está pasando. Como dice alguien, un colega nuestro, el kirchnerismo lo que dice lo hace. Sí, bueno. No es que dice y hace otra cosa. En general es bastante lineal, ¿no? Aunque uno a veces descrea. Dígame, otra consulta le quería hacer. Algo que uno advierte también, incluso a través de algunos fallos de jueces o de fiscales, es como que estaría apuntada en algunas causas la calificación de la ley del arrepentido. Como que estaría, no entendí la pregunta. Apuntada, como que se estaría buscando como una deslegitimación de la ley de arrepentido. Bueno, hay un fallo de la jueza Servini de Cubría, hubo un dictamen del fiscal Dilelo, hay otro caso más. Bueno, nosotros somos en algunas cuestiones un país muy, muy pendular, ¿no? O sea, un día estamos acá, qué buena ley del arrepentido, y ahora vamos para el otro lado, muera la ley del arrepentido. Los hechos demuestran que es una ley eficaz desde mi punto de vista, pudo destrabar un montón de causas. El oficialismo actual dice que fue extorsiva. Bueno, obviamente que cuando una persona, por la eficacia de una ley, sufre una consecuencia, después en su defensa va a decir que la ley es mala o que fue extorsionado, pero lo cierto es que todas las personas que firmaron un acuerdo de arrepentido lo hicieron con su abogado al lado, confesaron participación en hechos de corrupción, todo eso lo hicieron con el fiscal, después un juez tuvo que corroborar, todo eso es revisado por la Cámara. La verdad que para llegar a un fallo firme o a la confirmación de un procesamiento para poner la causa en un juicio oral, intervienen en esa cuestión entre 10 y 15 magistrados, fiscales y jueces de Cámara, jueces de Tribunal Oral. Realmente pensar que todo eso es una conspiración para perjudicar a un inocente es medio insólito. Claramente la persona que está imputada, que va a ser condenada o que va a ser procesada, va a defenderse, y está bien que así lo haga, y va a decir que la ley es mala, que tuvo que decir eso porque si no, no iba a ir preso, o lo que diga. Pero la verdad, que el acuerdo de arrepentido, ¿qué es? Y mire, si usted colabora, va a tener menos años de pena. O sea, de eso se trata el acuerdo, no es si usted colabora se va a la casa, o a veces sí, bueno, de acuerdo a la estrategia que da la Fiscalía. En el caso de los escándalos de los cuadernos con los empresarios, hubo un canje en un sentido correcto de la palabra, hubo un canje de, la colaboración implicó no dejarlos presos. Algunos colaboraron y estuvieron presos un tiempo, hasta que se corrobora la cuestión, porque tampoco es que yo vengo y digo cualquier cosa. Lo que yo digo lo tengo que probar, tengo que aportar prueba. Después hay una etapa donde se ve si eso fue eficaz, lo que uno aportó. Es todo un procedimiento. Ahora, claro, vemos desde el otro lado la cuestión y todo el mundo está... La ciudadanía se queda mirando, ¿y qué? ¿Es buena o es mala? Yo creo que es una herramienta buena para la investigación penal. En casi todos los países del mundo existe,
Y creo que acá se aplicó como se tiene que aplicar, ¿no? Dígame, para cerrar, salvo que Dani tenga alguna otra pregunta. Tenía uno de la vicepresidenta. Dale, yo después le hablo. Nada, tenemos una vicepresidenta que a la vez tiene procesos. ¿Cómo cree que puede desembocar eso? Digo, a partir de esto que es, no sé si una presión sobre la justicia, pero algo que se le parece mucho con el tema previsional y con el tema del cambio de la legislación. Bueno, yo creo que los embates que está sufriendo la justicia es un poco también el resultado de haber actuado, creo yo, como tenía que actuar, y ahora cambió el color político y está sufriendo los embates que yo espero que los jueces cumplan con dignidad su rol y sean independientes. Pero bueno, hay de todo, somos argentinos, nosotros tenemos algunos que son muy valientes y que van para adelante, otros que son cobardes, otros que van buscando cómo acomodarse, otros que son directamente cómplices. Bueno, todo eso puede pasar, pero por suerte todo es revisable y todo se escribe y todo se firma. Cuando yo hago una acusación la firmo y queda en un expediente y todo eso en algún momento alguien lo va a poder leer y alguien lo va a poder evaluar. Y en ese contexto usted inscribiría esta insinuación o este intento de intervención al Poder Judicial por el tema. ¿Por lo de Jujuy? Por lo de Jujuy, sí. A mí me parece una cosa muy extraña porque, a ver, la intervención federal en el tema judicial es algo medio que yo no recuerdo que haya ocurrido nunca. La última que hay es Santiago del Estero de los tres poderes. Eran los tres poderes, claro. Bueno, la época de Carlos Juárez. Sí, ahora, ya hay una revisión federal de cualquier fallo judicial a través de la Corte. Con lo cual eso es como que si uno quiere en su provincia llegar a la Corte, puede llegar a la Corte a través de la Corte Nacional, digamos, la Corte Federal. Sí, sí. Que ahí estaría la revisión federal y la garantía de algo distinto a si es que es una justicia contaminada en la provincia, ¿no? Pero bueno, acá se ha hablado de muchas cosas, de presos políticos, de cuestiones así, que uno dice, bueno, ¿hay presos políticos o no? Ahí es lo que todo el mundo se pregunta. Yo no he visto que se presente un habeas corpus, por ahí se presentó y yo no lo sé, pero el remedio para un preso político que se supone que está a disposición del Poder Ejecutivo, pero bueno, ya el presidente dijo que no había ningún detenido después, pero si lo hubiese, el remedio es un habeas corpus y en 24 horas hay un juez de turno de habeas corpus que resuelve en 24 horas lo que tenga que resolver. Eso no pasó. Fiscal, muchas gracias. No, gracias, gracias por estar. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, buenas noches. Nosotros vamos a la barra. Sí, a la barra. Al joven. Que no tiene al joven del equipo. Ni whisky ni cerveza, pero no importa. No tiene ni whisky ni cerveza esta barra. Tiene esta tacita, pero bueno. A ver, vos tenés que darme las claves económicas, Dani. 3 claves económicas. Las claves, a ver. La Argentina con la crisis y ahora la Argentina con la pandemia. 1 más 1. ¿Qué es lo que puede pasar? Todo en 2 minutos y sin repetir. Dale, sin soplar. Bueno, lo que pasó es que el coronavirus arranca en China, separa parte de la producción de China, empieza la incertidumbre financiera en el mundo. Los capitales del mundo, ¿a dónde van? Bueno, al lugar que consideran más seguro de todo el planeta en materia financiera, que es los Estados Unidos. Cuando van a los Estados Unidos, lo que pasa es que los bonos de los Estados Unidos suben de precio, porque mucha gente lo demanda. Baja la tasa de interés, bajó la tasa de interés mucho. La tasa de interés en Estados Unidos es 0,5% anual en dólares. Pero aparte de eso... ¿Nosotros cuánto estamos? Nosotros, si saliésemos al mercado, andaríamos por el 30 más o menos, para dar esa distancia. Pero lo que pasa es que se fortalece el dólar en el mundo, el dólar se hace más fuerte. Cuando el dólar se hace más fuerte, tradicionalmente lo que pasa es bajan los precios de las materias primas. Esto es el petróleo, esto es la soja, maíz, el cobre. Lo que tenemos, parte de lo que tenemos. Pero aparte esto se adicionó a que Arabia Saudita se peleó con la Unión Soviética en lo que es la ronda de países productores de petróleo y dispuso una baja del 30% del petróleo. Con lo que hizo que el petróleo que andaba por los $50 hoy esté en $33, ¿no? Una baja muy muy pronunciada y esto, claro, incrementó la presión en el mundo en torno a la incertidumbre que es... Y se cayó todo. ¿Y para nosotros? Se cayó. Bueno, hoy fue el peor día. Hoy Wall Street, la bolsa de Nueva York, baja 10%.
Para la Argentina, ¿qué pasa? La Argentina tiene 3 temas, básicamente. A ver. Uno de los temas es, bueno, la Argentina está en el medio de la renegociación de la deuda. Correcto. ¿Esto lo beneficia o lo complica? Nadie lo sabe, ¿no? Habrá que ver si la Argentina puede conseguir en este contexto, donde obviamente perdió importancia en términos relativos en lo que es el contexto financiero mundial y regional, bueno, se verá. Hay quien dice, sí, mira, esto le puede competir porque los acreedores van a querer salir rápido. Lo que pasa es que los bonos argentinos cayeron mucho hoy. Y cuando caen mucho los bonos argentinos, ahí está el riesgo de los fondos buitres, claro. que no quieren negociar, lo que quieren es litigar. Claro. Exactamente. Bueno, pero vas a Nueva York a litigar. Y vas a negociar en Nueva York. El tema es, uno de los temas es el tema de la deuda. El otro tema que preocupa mucho es la caída del precio del petróleo. Vaca muerta para producir, esto que era como la expectativa, ¿no? de la Argentina en materia. La reserva exactamente. de dólares que tenía la Argentina. La posibilidad de aumentar las exportaciones de Argentina. Bueno, se dice que menos de $40 el barril es imposible que pueda producir. El barril está en $33 el Brent, que es el que que mide la Argentina, con lo cual, bueno, es muy difícil que esto pueda tener una expansión importante. Eso por un lado. El otro tema, bueno, hoy se cayó el precio de la soja, $318 la tonelada. Argentina está justo a exportar y aparte está la discusión con el gobierno que dice, che, vamos a aumentar las exportaciones, pero a la vez le pone un impuesto a la soja adicional. Claro. ¿No? Le aumenta 10% la retención, de 30 a 33%. Y después tenés 2 temas más. Uno es Brasil. Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina. Una disparada relación dólar-real, ¿no? No, está teniendo una fuga de capitales muy importante donde el precio del dólar en reales son 5 reales, ¿no? Y aparte, bueno, tiene un presidente que aparece con un barbijo como posible infectado del coronavirus, donde, bueno, le agrega incertidumbre a Brasil. Un Brasil que tampoco arranca, con lo cual para la Argentina está. Y después lo que tenés es el tema del dólar, ¿no? Hoy se abrió la brecha, un paralelo de 82 pesos, un contado con liquidación muy alto de 40% de distancia con el oficial, y entonces el Banco Central teniendo que vender dólares. Cuando todos tus vecinos devalúan, vos tenés que ver qué haces. Acá no se quiere devaluar muy rápido porque, bueno, el resultado inflacionario del mes pasado, un aumento de la inflación del 2%, un poco envalentona al gobierno, pero claro, 2% con dólar quieto y con tarifas quietas. Algo que en este contexto internacional va a ser muy difícil de mantener. Pablo nos está pidiendo pista. Bueno, ahí viene, ¿Cómo el de León. andan? Ven, ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Están bien? Bien, campeón. ¿Cómo anda? No, yo les vengo a contar que más allá de todo el tema coronavirus, la rosca política sigue a full, ¿eh? Algunos Exactamente. Y hablando de la rosca política, aparecieron Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, el hombre de la taza. Sí. Junto con sus 2 otros seguidores, Nicolás Mazzot y Sebastián García de Luca. ¿Qué hicieron? Pero ahí está Pose también, ¿no? Claro. Estuvieron comiendo ¿Dónde? en Avenida Belgrano, en el restaurante Sunderland. Ah, ¿los viste? ¿Con quién estaban? Conozco ese restaurante, se come muy bien. ¿Con quién los viste comiendo? Con Pablo Hapkin. Con Pablo Hapkin, precisamente. Lo tenemos en la otra foto, el intendente que no es peronista. Es radical, Alfonso Radical, exactamente, que le gana al socialismo, lo desbanca como intendente de Rosario. Entonces muestran esa foto con Pablo Hapkin, donde los viste vos, y la de recién, que es en Expo Agro. ¿Qué nombre le pusieron a su agrupación? Ah, no tengo idea. Peronismo Rural. Mira, muy bien, mapa vos. muy bien. Peronismo Rural, por eso, aparte de bien. comer con Hapkin, estuvieron en Expo Agro, con lo cual se muestran como dentro de Juntos por el Cambio, lo que era Cambiemos, pero siendo peronistas y rurales. Defendiendo la máquina de dólares. ¿Sabés quién se puede sumar a esa? ¿Quién? Randazzo. ¿Randazzo? Es de Mundillo, sí. No creo que se sume, digo, es una Pero hipótesis. está más cerca, te voy a decir. Vos estás más cerca del transporte que de... No, pero está más tiene cerca. sus orígenes, ¿eh? Está más cerca de esta gente que del gobierno de Alberto Fernández, me parece. Sí. ¿Quién? Randazzo. No tengas dudas. Bueno, no tengas dudas. No tenemos Pero ninguna no duda. digo que esté allí, ¿eh? Bueno, no está ahí, pero estos hombres ya están activos. Otro que está activo, hoy hizo alguien un acto ya diciendo que va a ser candidato a gobernador a suceder a Kicillof. Es poco serio. Bueno, pero llenó el tanque y arrancó, míralo ahí. ¿Qué? Esa charla. El hombre- Cristian Ritondo. No, pero si es... Chicago. El hombre de ¿Sabés el bolonqui que tiene el bloque? No, Seguro que tiene Sí. un bloque. Pero el hombre fue, se mostró con alguno de la provincia y dijo: yo quiero ser gobernador en el 2023.
¿Habló con María Eugenia Vidal? Sí, ¿y sabes qué le dijo? ¿Qué? Dale, caminá, lo que dicen los políticos. Vos caminá. Vos dale, vos Como decía dale. Néstor, vos caminá. ¿Y qué le dijo Larreta? Lo mismo, vos caminá. Hola, vos. Después vemos. Son los La Molina de Cambiemos, ¿no? Es Sí, que así. Vos dale, y después Dale. vemos. Dale. Bueno, esta semana hubo un acto importante del presidente donde presentó los medicamentos gratis, ¿no es cierto? En Quilmes. Exactamente, Quilmes. La foto, en realidad nosotros tenemos más que la foto, las imágenes de con quién estuvo. Fue con 2 La vemos ministros acá. nacionales, exactamente. Ahí lo tenés. Mayra Mendoza aplaude, intendenta local. Anda muy bien en la intendencia de Quilmes, 90 días va. Luana Volnovich, titular del PAMI. Ahí está hablando Alberto. Rodeado Míralo. por Máximo Kirchner. ¿Se afeitó? Sí, está flaco. Muy bien. Y también Eduardo Guado de Pedro. Sí. Con lo cual, ahí lo tenés, al ministro. Alberto rodeado de la cámpora. Con lo cual, los albertistas cuando vieron esto dijeron, mamita. ¿Quiénes son? Póngame entre nosotros. Sí. ¿Quiénes son los albertistas? Ministros, bueno, Albertito. intendentes que le dicen Bueno, lo está mismo. bien. Yo te Alberto, pregunté por el que sabe sos vos. Yo no. Armemos lo propio. Porque esto sigue. Pueden ser 4 y pueden ser 8 años. Miércoles. Y bueno, viste cómo es la gente. No pasaron 90 días, algunos se presentan a candidato a gobernador y otros dicen, Alberto, vamos ya por la reelección. Bueno, cuando vieron esta imagen... Es una cosa increíble. Y la política, viste, es la manija, la rosca no para. Bueno, lo vieron con Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Luana Volnovich y Mayra Mendoza. Y Alberto encima ahí dijo, ustedes son el futuro, ustedes son la generación. Con lo cual, varios, ¿viste cómo hacía Isidoro Cañones? Perdón la antigüedad, los más jóvenes. Pop, para atrás, dijeron, no hay albertismo, con esto no hay albertismo. Y los pibes de la cámpora ese día dijeron, ¿por qué se asustan? Si estamos gobernando juntos. Con lo cual, esos albertistas que vos decís que no sabés quiénes son, bueno, se van a esconder por un rato más. La que no se va a esconder, ¿sabes quién es? Es Andrea del Boca. Bueno, ¿y por qué se va a esconder si es actriz, trabaja? Bueno, ¿sabes qué va a hacer ahora? No. Ahí la tenés con Letterman, uno de los... Mira vos. El ícono de los late night shows, de los shows de las noches. ¿Qué va a hacer? Andrea del Boca. Maradona. Andrea del Boca va Maradona a hace unos hacer años. un programa de televisión los domingos, quiere que sea a la noche, Muy bien. en el canal Colega C5N. Le mandamos un abrazo a los muchachos de ahí. Muy bien. Un ciclo de entrevistas, un mano a mano. Andrea, con su cosa íntima, humana, no quiere preguntarle de política, no quiere títulos de ellos, quiere entrevistarle el costado humano y va a hablar con sus amigos. Maradona, que dicen que Andrea es amiga de él, con Alberto Fernández, lo quiere Alberto Fernández también. Pero la primera entrevista la quiere, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con su amiga Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Quiere que rompa el silencio Cristina para hablar de su abuelazo, de su hija, de esas cosas, del lado humano. muy bien. Bueno, Muy bien, Pablito. Habrá que ver después cuando esté la grilla con el horario y el día confirmado, avisas. Domingo a la noche. Nosotros hacemos un corte, ahora a la vuelta estamos con Daniel, como todos los jueves, jugando las cartas. Bueno, estamos de vuelta. Estamos con las cartas, ¿eh? Vamos. Vamos. Arranquemos rápido porque hay que terminar la partida. Vamos. Director, vamos con la primera. Upa. A ver cuál queda de las tres. Siempre queda la de medio. Ancho de oro, vamos a ver la cara. Alberto. Uy, se va a poner más ancho de lo que está. Y bueno, ancho de oro. Bueno, a ver, bastante bien. Dentro de tantos problemas internos y externos que tiene el gobierno de Alberto Fernández, la verdad que la decisión de ponerse a la cabeza, y lo decía Robista mismo, ponerse a la cabeza del manejo, o por lo menos de la comunicación de esta crisis por la pandemia del coronavirus. Sí. Y aparte con buen tono. Un tono, buen tono. A ver, un discurso breve, un discurso en tono cordial, un discurso diferenciado de lo que decía Cristina cuando solía usar la cadena nacional. Sí. Va a Olivos, va, ¿no? Un oro, ¿eh? A Olivos. Vaya, presidente. Adelante.
Otra vez en el medio, un ancho de oro. Estamos generosos hoy, estamos generosos. Ancho Bien, de oro bien. para. Sí, ahí está. Para. Míramelo. Míramelo. Sergio Massa. Sí. ¿Sabés una cosa? De la Cámara de Curioso, Diputados, sí. Claro, presidente de la Cámara de Diputados, pero casi se lo estamos dando por el fútbol. Por el fútbol. A ver. Contalo. Arregló para que Riquelme se metiera en la fórmula en el equipo con Ameal y Pergolini, que terminó siendo campeón Boca la semana pasada. Lo mete a Marcelo Tinelli, su amigo, ahora como presidente temporario de la Superliga, porque renunciaron a Elizondo y Brito. Y la AFA está a tiro. Maneja Tigre. Yo te digo algo más. Maneja Tigre y algo en Chacarita tiene también. Bueno, dijiste dos cosas importantes. Eso de Sergio Massa y Boca será campeón. Boca será campeón. Un tema más de Sergio Massa es el tema de la reunión con Bolsonaro y con la gente Sin de duda. Brasil. Los 3 personas Eso clave es política. de Brasil antes. Eso Eso es política. Vaya para Sergio Massa. Sí, señor. Vamos con la próxima. Y bueno, esta se me parece que viene. ¡Oh! La gobernadora. Es cortita, sencillita. Cortita y al pie. Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, hizo campaña con el lema para cuidar tu trabajo. Como en el inicio de clase en Santa Cruz hubo 48 horas de pago, echó a 100 docentes. Ya está. Vaya. Va para arriba, Gallegos. Para cuidar los puestos de trabajo. Ahí está. Vamos para la siguiente. gobernadora. Vamos. Otro cuadro. No sé, me da. Cuando se pone en el mic quedó, Y quedó. Otro quedó. Y yo no sé. Fernando Iglesias, diputado Fernando Iglesias. de Cambiemos. Fernando Iglesias dijo que la decadencia argentina es el mate. A raíz de todo un tema de coronavirus, que Ginés González García dijo que se podía tomar mate. Todo comenzó con el mate, según Iglesias. Insólito. Allá va el 4 de copa para don Fernando. Nosotros volvemos el jueves que viene. Sí, señores. Aquí en La Rosca. Gracias. Chao, buenas noches. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. ¿Estás buscando un terreno para desarrollar su nuevo emprendimiento? Adrián Mercado. Misiones. Aquí la educación disruptiva es una realidad. La Estampa, restaurante italiano. Córdoba, todo el año, un amor. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero.